Vamos a coger, por ejemplo, un cuadrado y un rectángulo. Tenemos un cuadrado y, por ejemplo, un rectángulo que tenga sus aristas, ya que va a ser un prisma, paralelas a las líneas del cuadrado. Vamos a hacer una perspectiva militar. Entonces cogemos la intersección de las dos diagonales y en el punto de intersección levantamos una vertical. Vamos a aplicar una reducción, por ejemplo, de 1/2. Entonces si cogemos aquí, por ejemplo, vamos a ver que sea más pequeño, 1 centímetro, quiere decir que realmente la altura real serían 2, pero para hacer efecto de perspectiva, entonces aquí hemos cogido 1 centímetro, reducción 1/2. Entonces tenemos que en la perspectiva militar tenemos la cara que es la base de la figura en verdadera forma. Tenemos ya la pirámide. Y ahora el prisma vamos a hacer, por ejemplo, que tenga una altura, vamos a ponerlo hasta aquí, de 1,5, que quiere decir que la altura sería 3, ya que estamos cogiendo de reducción la mitad. Y la reducción la estamos aplicando sobre las alturas, como se viene haciendo en perspectiva militar. Bueno, tenemos ya entonces el prisma, luego marcamos bien las líneas ocultas y las discontinuas. Estas serían las discontinuas, las que no se ven bajo esta perspectiva. Y, por ejemplo, nos dicen que la sombra de este punto, vamos a poner que, por ejemplo, sería esta, sobre esta cara. Bueno, eso quiere decir que el rayo pues viene por aquí. A ver que todos los rayos de luz sean todos paralelos. Bueno, si el rayo de luz viene por ahí, pues vamos a tener que calcular la proyección de esta línea que sube según esta dirección. Entonces hacemos la proyección de este punto sobre el suelo. Vamos a hacer, por ejemplo, lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, hago aquí una línea paralela a esta y hago una paralela al eje, bueno, a esa altura. Entonces tengo ya la proyección del punto, vamos a llamar, por ejemplo, A'. Bueno, eso quiere decir que el plano vertical que contiene el rayo pasa por A'. Y por tanto, la sombra de este segmento vertical, si se proyectara directamente sobre un plano vertical, quedaría aquí. Vamos a hacer el plano que contiene. Entonces, este es el plano vertical que contiene a este punto, a este que llamaremos B, y su proyección B'. Bueno, tenemos entonces ya ese plano. Vamos a imaginar ahora, por ejemplo, que este es un plano cuya arista superior pasa por aquí. Nos olvidamos de las caras de la pirámide y consideramos este plano. Resulta que esta arista que pasa por el vértice tendría paralela a la línea, a su proyección ortogonal que pasa por el suelo, por aquí, para tener la referencia. Y tenemos entonces que el plano queda acotado aquí por esta traza y luego por esta línea que podría ser otra traza, si considero aquí un plano vertical. Bueno, pues según eso, el rayo, también es casualidad que corte ahí, vamos a ver que corte un poco más hacia allá. Bueno, entonces, para no coger un caso particular, tenemos que realmente, ahora hay que calcular la intersección de este plano que contiene a B a A' con el plano que acabamos de hacer, que llamaremos alfa. Entonces, según eso, simplemente levantamos por este punto una recta vertical, que es paralela a esta, y vemos dónde corta realmente el rayo a la línea de intersección de los dos planos, que vendrá por estos dos puntos. O sea, vendrá exactamente por aquí. Lógicamente tiene que pasar por este punto, porque era la sombra de esa figura. Bueno, hay que decir que esta en realidad es la sombra del segmento
BB', viene desde aquí hasta aquí. Entonces la sombra de todas las verticales van a seguir todas esta dirección. Y lógicamente, pues igual que esto sube según esa pendiente, pues también todos los puntos que interceptan a este plano pues van a seguir también esa dirección. Por tanto, si la dirección del rayo es esta, como acabamos de ver, por el punto C tendrá también esa misma dirección, obteniendo ahí en la intersección con esta línea, que era paralela a esta, la sombra del segmento BC. El segmento B, su sombra es A, bueno, solemos llamarlo B su S, etcétera, pero bueno, es igual. Y la sombra de C pues será D. Bueno, pues tenemos entonces ya la sombra de ese punto y esta dirección, que como sabemos es paralela a esta. Ahora tenemos que la sombra de una línea horizontal sobre un plano horizontal es otra horizontal paralela, pero sobre un plano que es paralelo, vamos, que pasa por una recta del plano paralela a ella, pues también será una recta paralela. Por tanto, la sombra de esta será una paralela a ella. Ya que en realidad, como podemos pensar, si el plano pasa por aquí, lo podemos girar, y siempre y cuando pase por una recta paralela a la arista, siempre la sombra va a seguir siendo paralela también. Bueno, tenemos entonces ya esa referencia, y ahora por ejemplo cogemos este punto que tiene esta altura. Bueno, según esta altura, ahora tenemos que podemos calcular también la sombra de esta línea. Si ahora, como sabemos, esta línea era perpendicular a esta de aquí, prolongamos esto, podemos calcular exactamente la intersección de este plano con este plano de aquí. Y podemos coger este mismo punto, seguir prolongando desde su proyección una ortogonal a esta línea, que sabemos que aquí está en verdadera medida, y obtenemos ahí entonces el ángulo de inclinación de ese plano, que es este. Bueno, pues según eso también podríamos hacer lo mismo por cualquier punto para obtener ahora la intersección con este plano. Entonces, si yo, por ejemplo, por aquí hago una paralela, pues tengo que por el suelo también haciendo una paralela corta aquí, levanto una vertical y tengo ahí la intersección con el plano de la pirámide. Bueno, resulta que la sombra de este punto era este y venía hasta esta arista. Bueno, pues eso quiere decir que si prolongo esta línea y prolongo esta, corta aquí. Por tanto, este plano a la altura de esta línea es en realidad el que determina ahora la pendiente de la sombra por detrás. O sea que vendrá por aquí. Bueno, teníamos entonces también que la sombra de este punto era este. La sombra de este punto era este, la sombra de este quedaba más arriba. Seguía esta dirección, los rayos solares, entonces tenemos también esa dirección, corta aquí. Por tanto, la sombra vendrá por aquí y sube por aquí, desde aquí hasta aquí. O sea que esa será la sombra de la figura proyectada sobre la pirámide, y estas dos caras quedarán también en sombra. Bueno, según eso vamos a acercarnos para ver el resultado final. Entonces tenemos, vamos a coger otro color, que este es más fluido, más rápido. Bueno, tenemos la cara trasera, tenemos la otra cara. Tenemos, por supuesto, esta cara del prisma. Bueno, los objetos, al ser de distinto color que el suelo, pues podrían tener también el suelo, pues por ejemplo, otro tono.
Bueno, tenemos entonces la proyección de las sombras sobre las figuras y ahora sobre el suelo. Vamos a diferenciarlo con este color. También por aquí. Y por aquí. Y paralela a esta línea. Bueno, entonces el ejercicio quedaría ya completo. Vamos a reforzar las líneas que se verían. O tendríamos estas de aquí discontinuas. Y esto, la sombra, a partir de aquí una línea recta. Bueno, pues como decíamos, simplemente nos dieron la sombra de este punto, que era esta. Entonces calculamos la altura a la que estaba, su proyección sobre el suelo, mediante una recta cualquiera. Una vez que teníamos esa proyección, pues uníamos la base con ese punto, obteniendo luego sobre un plano que pasara por esta arista del vértice, la intersección entre ese plano y el que pasaba por esos dos puntos y su proyección, obteniendo la intersección de los dos planos que venía dado por la intersección de una traza con la otra traza, y lo mismo aquí arriba, de lo que es esta traza del plano este, que por supuesto esta es vertical igual que aquí, con esta traza. Entonces así obteníamos en realidad a partir de la sombra la orientación esta. O sea que la sombra de esta línea era esto y esto. Eso quiere decir que cualquier vertical tendría esa sombra y esta. Haciendo una paralela a esta teníamos ya este punto. Ahora hacíamos una paralela y igual que teníamos esta dirección hasta aquí, pues teníamos también la dirección hasta aquí. Entonces prolongando esta línea íbamos a saber la pendiente de esto simplemente, pues al hacer este triángulo aquí, sobre esta cara lo proyectábamos, ya que era ortogonal a esta cara, lo desplazábamos hasta aquí, seguíamos la dirección hasta el corte de la arista y lo uníamos con esto hasta que cortaba aquí. Entonces a partir de aquí la sombra entonces de lo que nos queda del segmento, que correspondería en realidad a este punto. Bueno, de esta forma tendríamos ya, estos serían todas siempre paralelas, esta paralela a esta y paralela a esta dirección y a esta. Tendríamos ya la sombra completa de una figura sobre la otra. Ahora nos quedaría solo pues, la sombra de esta figura. Seguimos la dirección del suelo, que es esta, y seguimos la dirección del espacio, que dijimos que era esta. Bueno, por tanto, bueno, si la sombra cae aquí, esto es un fallo de trazado, si la sombra cae más hacia aquí, quiere decir que esta cara va a quedar en sombra. Ya la dimos por sentado que ahí no llegaba la luz, pero como tiene pendiente y la sombra de este punto cae aquí, solo se ve la sombra de esta cara y por tanto esto quedaría en luz. Entonces vamos a hacer bien, a ver si sale. Esta es la dirección del rayo, sí, más o menos esta, y esta es la dirección del suelo. O sea que podría quedar, por ejemplo, por aquí según esta dirección, la dirección del suelo. Bueno, si cae aquí tangencialmente, ya es una cuestión de trazado, entonces la luz tangencial, esta línea no deja ver la de al lado y sí que se podría poner en sombra. Si cae hacia este lado siempre va a quedar esta cara en sombra. Ahora si cae hacia aquí, como nos salía al principio, esta cara queda en luz. Entonces, bueno, según el trazado, ya que tenemos esta sombra, para eso es cuestión de coger la escuadra y el cartabón y hacerlo bien. Vamos a hacer, por ejemplo, que sea tangencial o ligeramente metida hacia aquí. Entonces se puede sombrear. Habría discusión sobre si lleva sombra, si es tangencial, pero bueno, en principio sí. En dibujo técnico sí. En la práctica, pues tendría, como refleja la luz de alrededor, pues tendría un tono medio. Entonces simplemente sombreamos ahora
tangencialmente, quiere decir que es la continuación de esta línea. Bueno, entonces tenemos ya la sombra de esa figura. Como decíamos, si esto cayera un poco más hacia aquí, entonces saldría de aquí. Pero para eso habría que hacer todo con regla, escuadra, cartabón, etc. Bueno, pues ese sería el ejercicio ya completo.